Bueno, hoy tenemos nuestro 10º encuentro de debates virtuales de la teoría política contemporánea. Vamos a tener la presentación de nuestro querido amigo, nunca mejor en este día, que es el Día del Amigo en la Argentina, día en que el hombre llegó al año y Andrea Fagioli llegó a debates actuales. Que va a presentar un texto o una charla sobre que se titularía, digamos, explotar y despojar la doble lógica del capitalismo de plataformas. Todo tuyo, Andrea. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación también. Y voy a presentar este trabajo que, digamos, representa un poco el cierre de una parte de una investigación, de algo que estoy más o menos cerrando, y, y, y que es una reflexión sobre la manera en que el capitalismo de plataformas, como se suele llamar a partir del libro de Cernicek, o como se pronuncie, de hace unos años, y bueno, tiene que ver con, digamos, aplicar de alguna manera un paradigma marxiano a esta nueva lógica. Obviamente la plataforma ya como que están cobrando una centralidad enorme en nuestras vidas y también son objeto de estudio desde múltiples puntos de vista y paradigmas disciplinarios, desde la sociología del trabajo a las relaciones industriales digamos, unos cuantos más. Obviamente, el punto que me interesa, digamos, poner a tema es la relación entre capital y trabajo, cómo se reconfigura lo que en términos marxianos se piensa en términos de explotación, y si esta manera de pensar la lógica fundamental del trabajo, del capital, por así decirlo, puede dar cuenta de manera cabal de esto que se presenta de manera muy novedosa, digamos, de una etapa que presenta unas cuantas novedades respecto de etapas anteriores del capitalismo. El punto de partida es lo que plantean Cernicek por un lado y la OCDE por el otro lado, y es que en el capitalismo tenemos por un lado una lógica tradicional que se basa en ventas y ganancias y márgenes de ganancia, y por otra parte algo que parece ser una lógica específica del capitalismo de plataforma y que remite a la evaluación de los usuarios y de las datas que estos producen. Ya se ha hablado mucho del tema, como ya dije, y se han presentado muchas maneras de clasificar el trabajo y los tipos de economía y todo lo que remite, digamos, al capitalismo de plataforma. Lo que mi punto de partida es el trabajo de Antonio Casilli, que es un italiano que vive en Francia, un sociólogo. No porque quiero retomar lisa y llanamente digamos, su taxonomía, sino porque me parece un buen punto de partida para reflexionar sobre las cuestiones que me interpelan. La clasificación que propone Casilli es una tripartición. En primera instancia es un trabajo on demand, en segunda instancia hay microtrabajo, y en tercera instancia trabajo social en red. Estas tres son las formas de trabajo que para él constituyen, digamos, el panorama del capitalismo de plataforma. Voy a decir rápidamente de qué se trata. Bueno, el trabajo digital on demand digamos, remite a las que son la plataforma de food delivery, como Rappi, PedidosYa, Globo, Uber Eats, y también Uber, y otras que son aquellas que implican la coexistencia de una dimensión online con una dimensión offline. Es decir, hay que contratar un servicio en una app, y por otra parte el servicio se entrega,
no sé cuál es el verbo que necesario, pero el servicio se da a nivel offline, digamos. Se necesita un auto para Uber, se necesitan bicicleta, moto y algo que entregar en Rappi, y etc. Por otra parte, tenemos el microtrabajo. El microtrabajo se trata principalmente de microtareas online, como las de la más famosa son el turco mecánico de Amazon, y más que nada remiten a trabajo de poca complejidad, por así decirlo, como poner tag en videos y fotos y cosas por el estilo. Y, digamos, se hacen eso completamente en términos online. Y hay cierta, digamos, división internacional del trabajo, producto del cual surgen grandes masas de trabajo en zonas como el sureste asiático y otros lugares, digamos, que están en la periferia. Si aceptamos una división, por lo menos a nivel tentativo, centro-periferia. Y en tercera instancia está lo que para mí es el elemento más problemático, tanto de la tripartición como para pensar la relación capital-trabajo, y es el trabajo digital en red. En este caso se trata de la participación en redes sociales como Facebook o Instagram, y digamos, con esto el centro de este tercer tipo de trabajo es ocupado por la figura del producer. El producer es una puesta al día así, de la figura del prosumer, y nada, implica digamos, esa relación, esa interacción. Y respecto, digamos, del producer, por ejemplo, del usuario, del público con respecto a la televisión, permite un conocimiento pormenorizado de la composición cualitativa, digamos. No vamos a decir que el prosumer era algo exclusivamente cuantitativo, en la medida en que lo que se consume en televisión en un barrio de la clase media en una determinada hora no es lo mismo de lo que se consume en un barrio subproletario en otra hora, pero sí, obviamente, si pensamos en Facebook, la cantidad y la calidad de interacciones que se dan permiten, obviamente, que el trabajo de ser visto, como lo llama Andrzejewicz, y, digamos, cobra una centralidad mucho más importante. Ahora, en el momento en que nosotros pensamos todo esto a partir del concepto de explotación, que es el concepto sobre el cual estriba, digamos, sobre el cual estriba la perspectiva marxiana, podemos decir que el concepto de explotación, digamos, en Marx se presenta en distintos ámbitos. Lo que me interesa acá es el sobre el cual estriba la producción de plusvalor, ¿no? Y entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo se produce el plusvalor en el contexto del capitalismo digital? ¿Es posible aplicar esa diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo, esa simetría, ¿no?, entre lo que el capital compra y lo que el capital recibe, ¿no? ¿Es posible aplicar ese esquema en el contexto del capitalismo digital? Bueno, para mí, en los primeros dos tipos de trabajo, digamos, mi hipótesis es que en los primeros dos tipos de trabajo, esto sigue siendo posible. No estoy pensando en términos de derechos laborales y todas las cuestiones que hoy son sumamente, digamos, centrales y, digamos, de las cuales estamos hablando desde la semana pasada, la ley de la reta. No lo estoy pensando, digamos, eso en términos de si lo que llamamos trabajo es pensado como trabajo, digamos, desde el punto de vista contractual, trabajo subordinado o es un trabajo autónomo, digamos. Eso creo que es muy urgente como problema, pero me interesa solo marginalmente. A mí me interesa si ese esquema
puede dar cuenta de esa relación, al margen de cómo esa se da en términos contractuales. Bueno, si pensamos en los dos primeros tipos de trabajo, es decir, el trabajo on demand y en el microtrabajo, ese esquema que piensa la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo puede ser aplicado de alguna manera. Si pensamos digamos, en el trabajo de los repartidores de Uber, eso es obvio, que hay una fuerza de trabajo que viene puesta a trabajar y que produce una ganancia que se queda la plataforma. También, con respecto al microtrabajo, esto me parece bastante evidente, en la medida en que se dan inclusive situaciones de tercerización no sé cómo decirlo, digamos, hay pequeños microempresarios que toman muchos pedidos de Amazon Mechanical Turk y los reparten y se quedan también a su vez con una tajada. Lo que más me parece interesante es pensar el trabajo social en red en términos de relación capital-trabajo, porque ahí me parece que es mucho más complejo. Es mucho más compleja la cuestión y a su vez, mirando para atrás, arroja luz sobre una lógica que si bien queda fuera de foco, es importante también en los primeros dos casos, ¿no? Que es la acumulación de datos. Es decir, que en los primeros dos casos, dos tipos de trabajo que plantea Casil, digamos, yo obviamente siempre parto de esa tripartición que en principio acepto, hay un primer, digamos, un primer punto de vista sobre esos trabajos que permiten aplicar una relación clásica, moderna, entre trabajo y capital, pero hay una generación de datos que queda un poco afuera, digamos, de ese punto de observación y que para mí es importante tematizar. Y esto emerge claramente en el momento en que pensamos el tercer tipo de trabajo, que es el trabajo social. Ahí la situación, digamos, obviamente hay acciones, interacciones que pueden ser pensadas también en ese tercer caso en los mismos términos modernos de los primeros dos tipos de trabajo. Es decir, si pensamos en un influencer que usa, digamos, Instagram de una manera absolutamente profesional, si queremos, y es su medio de trabajo, es lo que le provee tanto la infraestructura de trabajo como la retribución. Pero hay un sinnúmero de interacciones que son captadas y que producen valor, aun cuando después de unas cuantas mediaciones. Y ahí es más complicada la cuestión, porque por un lado hay una producción de objetos virtuales que son dotados de una existencia real, si queremos. En el momento en que nosotros retuiteamos algo, reposteamos algo, que sea una entrevista de Fernández, que sea una entrevista de Loco Bielsa, digamos, retuiteamos algo y producimos con nuestra acción un valor de uso de alguna manera. O cuando comentamos, ¿no? En los últimos tiempos, como emergen cada vez más artículos de diarios sobre lo que circula en las redes, ¿no? Y se da a todo nivel. Y ahí, de alguna manera, digamos, nuestros posteos entran en un ecosistema producto del cual Olé, Clarín, Página 12 arman un artículo a partir de lo que yo, ustedes, otra persona postearon ahí. Es evidente un objeto, digamos, un valor de uso. Es evidente para mí la producción de un objeto dotado de una existencia real. Sin embargo, me parece que es muy interesante pensar otras cosas, digamos, otro plano. Este tercer trabajo desde otro punto de vista, y es que la mayoría de las interacciones y de las acciones que se dan en las redes sociales, pero no solo en las redes sociales,
si pensamos en el trabajo de Shoshana Zuboff, que analiza todo el ecosistema Google, por ejemplo, y ahí vemos que digamos, hay un sistema que al margen también del derecho capta informaciones sobre nosotros. Digamos, ahí hay un conjunto de informaciones que producen valor después de unas cuantas mediaciones y que se escapan totalmente a lo que nosotros pensamos en los términos de un valor de uso, de un objeto de estado, de una existencia real. Me refiero, por ejemplo, a lo que hace Cambridge Analytica, ¿no? Cambridge Analytica arma series, secuencias, tampoco sé cómo llamarlas, y a partir, digamos, de esta secuencia dicen, bueno, quienes dan el like a la página de Harley Davidson, de Quiero ser mamá o de música country, es más permeable a ciertos mensajes. Con lo cual, a partir de la manera en que se distribuyen los likes en los social networks en lo que participamos, arman un perfil a partir del cual nos volvemos blancos de cierta propaganda que puede ser política, comercial, o lo que sea. Y en ese sentido me parece más complicado pensar que lo que nosotros hacemos es, digamos, lo que está ahí en juego es trabajo. Me parece más bien, en el texto, digamos, abordo un poco, muy por encima, lo que es digamos, el debate sobre el trabajo. Si quieren después podemos volver. Me dijeron que puedo hablar 20 minutos y la idea, digamos, es que haya un poco una ida y vuelta, pero para mí el problema principal para pensar esto como trabajo es que esto se vuelve valor solamente en la medida en que es pulido, digamos. Si nosotros vemos lo que yo, digamos, sin saber nada, ¿no? Mostré, digamos, mi ineptitud con las cuestiones informáticas hace poco, con lo cual no voy a disimular, pero si uno lee algunos de lo que saben, dicen, bueno, el 80% del trabajo con Big Data remite a la limpieza de los datos, con lo cual, digamos, ahí se vuelve valor, se vuelve, digamos, valor de uso, se vuelve utilizable lo que nosotros generamos solamente en la medida en que se producen, digamos, algoritmos que logran sacar informaciones y que posiblemente estas informaciones no existen tampoco. O sea, digamos que el valor de uso se inventa, como en el caso de la secuencia que arma Cambridge Analytica. Con lo cual ahí me parece que esto de que ahí se superponen y se vuelve muy difícil dividir, separar de manera tajante lo que es producción de un objeto dotado de existencia real, por así decirlo, y que constituye un valor de uso, por un lado, y lo que en cambio se vuelve valor de uso solamente después de cierto trabajo. Y eso me parece que, bueno, es muy fecunda la perspectiva de Strnišek, que piensa eso en términos de extracción, de extractivismo, porque ahí, digamos, lo que tenemos es algo que se vuelve valor solamente después de un trabajo que se hace sobre los datos que nosotros generamos a partir de nuestras interacciones o que directamente nos roban, ¿no? Y bueno, lo que me parece ahí es que nosotros tenemos que pensar, digamos, sería fecundo pensar, no tenemos que pensar, tampoco quiero tirar la apuesta, pero me parece interesante pensar que ahí está en juego una doble lógica, una lógica marxiana clásica, digamos, de explotación, de trabajo. Repito, no voy a decir que trabajo es lo que a partir de un contrato es definido de trabajo o a partir de cierta, digamos, concepción antropológica del trabajo, pensamos como trabajo. El concepto de trabajo puede ser ensanchado a partir de las luchas también, o sea, un conjunto de subjetividades que reclaman para que se reconozca como trabajo algo. Digamos, con eso quiero decir que lo que consideramos trabajo no es dado de una vez y para siempre, obviamente, y está sujeto a la lucha también. Pero tengo cierto problema con pensar que todo lo que pueda producir después de muchas mediaciones valor es considerado trabajo. En ese sentido me parece muy fecundo aplicar, digamos, digamos, al capitalismo de plataforma
la idea de Harvey que explotación y disposición coexisten. En este sentido, la explotación y la disposición coexisten no solo, como dije, en este tercer tipo de trabajo online, que ya no podríamos tampoco llamarlo trabajo online, ya que una parte de eso no puede ser considerada trabajo, pero dije que él tomaba la taxonomía de Casilli solo, digamos, para empezar a reflexionar sobre este tema, sino también la vemos en los primeros dos tipos, o sea, en el trabajo, en el microtrabajo y en el trabajo on demand, en la medida en que tanto los chicos que van en bicicleta y en moto, como los clientes que usan esta plataforma, como también los restaurantes o todos los actores que están, digamos, son involucrados en tanto aliados, los llaman, están produciendo datos. Más allá de estar ahí, digamos, estar conectados a partir de un servicio que organiza las entregas, y también están produciendo datos. Es más, Cernicek dice que el valor de mercado, el valor financiero de estas compañías es absolutamente incomparable con el valor digamos, de lo que sería trabajo, y que, digamos, su evaluación, su cotización bursátil enorme, Rappi es una de las pocas, de los pocos unicornios latinoamericanos, ¿no? Significa que cotiza más de $1.000 millones, se debe a la posibilidad, a la confianza que le tienen los inversores en cuanto a llegar a cierta posición de monopolio con respecto al manejo de los datos. Por otra parte, si pensamos en el microtrabajo, hay una parte determinante como de las tareas es el entrenamiento de los algoritmos, con lo cual el entrenamiento de la inteligencia artificial. Entonces ahí también, bueno, están digamos, unos trabajadores que a veces son informales, a veces tienen contratos de algún tipo, pero que están ofreciendo un servicio y que tienen una retribución por ese servicio, pero al mismo tiempo lo que hacen está entrenando los algoritmos de la inteligencia artificial. Entonces, ahí también hay una explotación, pero también hay una suerte de disposición, en la medida en que, digamos, se roba de alguna manera, se captura sin pagarla ciertas capacidades, algo que algunos llamarían general intellect, ¿no? Ciertas capacidades de manejar interacciones online. Y bueno, lo mismo se puede decir, también no lo dije, pero es muy interesante el caso de Uber. Sobre Uber hay varios estudios también, que digamos, bajo el lema de la seguridad, digamos, la manera de manejar los recorridos de los drivers de Uber es monitoreado todo el tiempo, inclusive cuando no están trabajando, ¿no? Y eso, digamos, produce datos todo el tiempo. Y bueno, en el último caso, también hay una superposición de planos. Nosotros también, cuando queremos inscribirnos en una página, tenemos que, digamos, digitar el código reCAPTCHA, que constituye Machine Learning. Entonces, bueno, para mí, digamos, mi hipótesis es que hay que pensar una coexistencia que en algún punto es realmente difícil de aislar una dimensión de la lógica de la otra dimensión de la lógica, y pensar que esa generación de datos de las cuales, digamos, participamos todos, puede ser pensada en términos de generación de una naturaleza que es, en términos de Virno, que cita Shakespeare ahí en ese pasaje, algo que una naturaleza que contiene más de lo que hay entre cielo y tierra. Y es decir que, digamos, esos datos constituyen el nuevo petróleo, la nueva tierra, que es, digamos,
cercada y apropiada, pero que por ahí sería una riqueza común. Y también la forma de resistencia a la dimensión de explotación del capital, por ahí deberían ser distintas a la defensa de ese bien común que podrían llegar a ser los datos, ¿no? Cuyo uso, digamos, cuyo excede totalmente lo que podemos imaginar ahora, en la medida en que, digamos, esos datos son almacenados y pueden ser usados en unos años cuando, digamos, ex post se puede encontrar ahí algo, ¿no? No sé, me gusta un poco ponerme paranoico. Estos celulares, sí, digamos, leyendo a Shoshana Zuboff, uno, si ella tiene algo de razón, es obvio que nos están espiando todo el tiempo con esos aparatos, ¿no? Y entonces, bueno, están monitoreando la manera en que dormimos, nuestra vida sexual, los movimientos que hacemos todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo me levanto 4 o 5 veces por noche y el celular lo registra por los movimientos que hay, porque miro la hora, y en 20 años resulta que los que no durmieron de corrido son más vulnerables a ciertas enfermedades o a morir por un ataque cardíaco? ¿Qué pasaría si una prepaga pudiera acceder a estas enormes bases de datos, ¿no? Digamos, lo pienso de esta manera, sin saber nada tampoco de medicina, con lo cual por ahí eso está ya hoy vigente, no lo sé, traté de imaginar las cosas más, digamos, más lejos que se me ocurría. Entonces, bueno, esto sería más o menos. Como siempre fui desordenado, pero bueno, ya está, si alguien quiere comentar, o creo que estuve más o menos un poco más, pero 25 minutos. Bueno, muchas gracias, Andrea, por tu exposición. Y no puso el volumen, yo quería escuchar el aplauso. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta que le quiera hacer a Andrea. Yo si quieren arranco. Después vale. No significa que sea la única, pero primero muy bueno, y al revés de lo que decía Andrea, me pareció que fue re claro, porque usaste el primer esquema, los 3 tipos de trabajo, después los volviste a plantear a partir del tercero, y me parece que ahí es donde está dando vuelta tu hipótesis, ¿no? Me parece raro, digamos, que vuelvas a Harvey para pensar esa hipótesis de la coexistencia. Pensaba más bien en el texto ese, ponerle clásico de Mesadra y Gago, y después hay otro también de Mesadra y Nilsson. Hay 2, uno en inglés y uno en castellano, con Gago en castellano, sobre el concepto de extracción, digamos, lo que llaman las lógicas del capital, ¿no? Como sí. El concepto amplio de extracción, porque me parece que ahí hay quizá como más herramientas para poder pensar cómo, y sobre todo porque me parece que también no solo permitiría iluminar las formas de trabajo en la primera distinción, los 3 tipos de trabajo, sino incluso rediscutir el concepto de trabajo, que es algo que vos no querés hacer. Que decís, yo no digo que el trabajo sea solo contractual, que sea fordista, que sea el trabajo, pero me parece que está bueno, pensando, por ejemplo, en algo que hace Membé, en su forma, barroca, compleja, sin que sea claro. Uno lea Membé, parece que hay intuiciones re interesantes, pero después no las desarrolla, no hay o sea, adolece de una analítica, Membé. Creo que su potencia es justamente también que adolece de la analítica, pero él también vincula, por ejemplo, esas formas de la minería de datos, de la extracción de datos, como formas extractivistas, pero las vincula, por ejemplo, al cuerpo del esclavo y el origen del capitalismo. El mismo esquema uno podría hacer con Federici, ¿no? O sea, o con toda esa tradición más marxista, feminista, que piensa también de alguna forma la explotación de las mujeres como esa forma de explotación que no es justamente la del trabajo industrial, moderno, etcétera. Me parece que ahí hay como ampliando el concepto de extracción, más allá, digamos, de lo que plantean Gago y Mesadra, que estoy seguro que lo conoces, me parece como que también permitiría iluminar como muchas más dimensiones de este capitalismo de plataformas que articula efectivamente la forma de trabajo semi-esclavo del chabón en bicicleta con una geolocalización que va anclada a la posibilidad de una minería de datos.
como ver que son como distintos momentos de una máquina extractiva más que de una máquina que por un lado explota y que por el otro lado desposee, digamos. De hecho, al final lo decía, me parece, ¿no? Como coexisten, pero es muy difícil decir cuál es el momento de cada una de esas dos lógicas, digamos. Sí. Contaste un segundo eso. Sí, para mí, digamos, la lógica de posesión está en juego siempre. Eso, digamos, emerge. Tengo un poco, quizás, cuando escribo el síndrome de novelista policial, que me quiero guardar las cosas para el final, no lo sé. Pero me parece que lo que... No me parece. Lo que yo traté de decir, y no sé si es evidente, pero que esta lógica que se presenta como última ilumina hacia atrás todo el resto también. Claro. Porque, digamos, datos generan todas las interacciones. Digamos, esta misma charla nuestra está generando un montón de datos. No sé qué tan interesante, qué pueden hacer con eso, pero los está generando, ¿no? Y entonces, digamos, las otras formas de trabajo se dan en otro plano, pero esto siempre está el otro, como un lado B. Por eso me pareció interesante pensarlo con Harvey. Sí, el tema es si el lado A no es parte también de no es extracción también, esa sería, ¿no? Y sobre todo yendo a la idea de General Intellect, digo, yendo a esa idea de explotación, digo, ¿cuál es la idea de explotación en Virno, finalmente? Sí, a mí, digamos, me interesaba mucho subrayar y quizá, digamos, dialogando con otros actores, pienso, digamos, digamos, en esos autores que dicen, bueno, todo es trabajo. En el momento en que todo produce valor, todo es trabajo. Y ahí me parece que hay que diferenciar por una razón, en principio, política, que si todo es trabajo, me parece que por ahí nada es trabajo después. Entonces, decimos que, por un lado, hay una riqueza que habría que pensar en términos de gestión colectiva de unos bienes comunes. Los datos, o sea, en ese momento, en tiempo de pandemia, ¿no? Se habló mucho de qué podría hacerse con los datos. Obviamente, dejando de lado todo el tema de privacidad, ¿no? Que no me parece para nada secundario, pero bueno, me parece evidente que ahí los datos pueden constituir una riqueza común, que es apropiada. Y por el otro lado, hay distintas luchas de sujetos que se reconocen como explotados frente al capital. Y igual, digamos, yo creo que vos diste un enclavo bastante. No bastante, digamos. Diste un enclavo por lo que es mi punto de vista, ¿no? A mí lo que me interesa también es tratar de subrayar que hay unas interacciones que se vuelven valor no a partir del valor de uso que producen, porque no le podemos ver ahí ningún valor de uso inmediato sin que estos pasen a través de cierto tipo de trabajo, o sea, el trabajo básicamente de los analistas informáticos, de los analistas de datos. Porque cuando se hace la comparación con el trabajo femenino, el trabajo esclavo, no sé si entendí bien a lo que iba tu punto, es obvio que esos son tipos de trabajos que quedaron afuera del paradigma marxiano oficial, por así decirlo, por lo menos por un tiempo muy largo, pero que es muy fácil ahí ver trabajo concreto, digamos. En mi abuela que hace la cama hay un trabajo concreto evidente. Ahora, en yo que le doy el like a una página de música country y que por eso, digamos, alimento ciertos algoritmos que hacen digamos, que se individúen grupos de ponedores de like, no sé cómo dirían, que son más permeables a ciertos mensajes, me parece que ahí sí hay un salto un poco cualitativo. Pero ahí no estaría esa idea, digamos, bien a la Virno, de la diferencia no entre fuerza de trabajo y trabajo, sino entre tiempo de vida remunerado y vida no remunerada, digamos. O sea, todas esas interacciones Claro. que producen valor como por esa potencia genérica, digamos.
Me parece que ahí funciona, ahí se puede leer en términos extractivos todo. Pero sí, creo que ahí tu respuesta es todo es trabajo, o todo es vida productora de valor, o todo es subsunción real, digamos. Entonces, no. Políticamente sí es cierto. Me parece, a mí con respecto a Virno, el trabajo de Virno, a mí me gusta mucho Virno y lo usé también acá bastante. Me parece que hay cierta, ¿cómo decirlo? Ciertas reflexiones sobre el tema vida, trabajo. Pienso también en el trabajo de Fumagalli, más reciente, pero el de Virno en particular es escrito en un momento en que no sé si se podía divisar lo que iba a hacer hoy. Entonces, cuando yo ahí pienso en la puesta al trabajo de los requisitos básicos de la especie, ¿no? La puesta al trabajo del lenguaje. Y pienso también, qué sé yo, en el trabajo de Marazzi, el lugar de los calcetines, lo tradujeron, el posto de calcini, en fin. Me parece que ahí hay cierto interés, que me parece determinante, en pensar de qué manera el trabajo involucra algunos requisitos que en la concepción moderna quedaban absolutamente afuera de lo que se le pedía, o por lo menos en gran medida afuera de lo que se le podía pedir a la fuerza de trabajo, y que son, digamos, puestos ahí a trabajar. Pienso en una frase de Virno, que ahora no me acuerdo bien si, no me acuerdo literalmente, pero dice, hace 30 años en una fábrica encontraban flyer que decían no hablen, acá se trabaja, ¿no? Hoy en día encontramos papeles que dicen hablen, acá se trabaja, una cosa así. Y a mí ahí me parece que tiene, digamos, tiene mucho sentido, es muy fuerte como herramienta para pensar la manera en que se reconfiguró tanto, digamos, el llevar a cabo una tarea dentro del mundo del trabajo, como esa dimensión de autoemprendedurismo que se pide cada vez más en varios tipos de trabajo, casi todos, ¿no? Con lo cual yo ahí entiendo que alguien que, no sé, ahí en un pasaje lo hago, ¿no? ¿Qué sé yo? El uso que se hace de las redes sociales en términos de trabajo para mantener contacto, para hacer contacto, para armar una red que puede eventualmente o no dar lugar a otra cosa, o que puede permitirnos acceder a ciertos trabajos. Ahí sí yo entiendo que esa capacidad que es específicamente humana por ser, digamos, el ser humano un ser sin especializaciones, sin un ambiente predeterminado, y que a través del lenguaje, digamos, tiene que construir las condiciones de su propia existencia. Ahí me parece igual que está siempre esta lógica supeditada a un concepto de trabajo entendido en un sentido clásico. No sé, ¿me explico? ¿Me enredé? ¿O se entiende cuál es mi punto de mí? Sí, se entiende. Digo, me parece que ahí queda circunscrito en el ámbito de trabajo, y que después vos, cuando estés afuera del trabajo, ¿no? Por eso se borran las relaciones entre trabajo y vida. En el postfordismo hay todo no sé, unas actividades de búsqueda de trabajo, de armar currículum, de ir a lugares donde puedo conseguir contactos, y hacen que yo, por lo menos lo veo así, que tiempo de trabajo y tiempo de vida se superponen. Ahora, que nosotros generemos una cantidad de datos que no sabemos en qué pueden derivar, me parece que es otra cosa. Me parece que ahí necesitamos otro paradigma para pensar la manera en que el capital aterriza en nuestras vidas. No pretendo tener la razón, ¿eh? No, a ver, a lo que voy es... Es lo mismo, todo el trabajo. Pero, por ejemplo, está Fumagalli y otros que distinguen digital work y digital labor, ¿no? A ver si lo encuentro un poco. Me parece que no. Pero, digamos, por un lado está el trabajo clásico, que se da a partir de medios digitales.
Por otra parte, se da un tejido de relaciones, de redes que son autónomas respecto del capital y lo exceden y que son capturadas por el capital. Eso ya me parece que le da otro marco. Pero para mí hay que ir más allá todavía, en la medida en que los datos los generamos inclusive cuando tratamos de no generar datos. Por eso me parece que la desposesión, la idea de desposeer, o sea, nosotros no podemos resistirnos a eso, porque si nos resistiéramos a generar datos, entraríamos en la base de datos como aquellos que se resisten a producir datos. ¿No quiere Facebook? Perfecto. Hay un porcentaje que no quiere Facebook. Estoy de acuerdo. Dos cosas, si querés, pero igual para no hacerla larga, hay dos cosas. Por un lado, me parece que entiendo lo que decís respecto a Virno, me parece que la idea de virtuosismo ahí en Virno es muy parecida, obviamente anclada en otro momento, ¿no? Digo, Virno no está pensando en Uber, nada de eso, está pensando en los chabones que están con los primeros celulares. Hay un documental, un ensayo fílmico bastante bueno de Espósito, el español, que hace ese cruce, ¿no? La fábrica Fiat de Torino, como de Turín, como la fábrica de producción de mercancías, autos, etcétera, y la Fiat como centro de convenciones, ¿no? Donde hay seres hablantes nada más que interactúan, una mujer que cuida niños, ¿no? Y lo que hace es como componer todas imágenes de esas figuras del trabajo, como imágenes, como figuras del virtuosismo atravesadas por pequeñas instancias de una presentación de Virno que parece ser una presentación de gramática de la multitud. Me parece que ahí permite como cruzar. Se llama 1 de mayo, el documental. Euromade Day, 1 de mayo, una cosa así. Son las primeras organizaciones de los chain worker, todas esas organizaciones que surgen en Italia ahí de medio de los intermitentes, de los precarios, etc. 2000, bien ahí en el 2000, 2001, 2003 creo. Me parece que ahí hay como un cruce un poquito entre no es tan simple, me parece que la figura del virtuosismo, digamos, no es solamente el que por medio del lenguaje explota sus habilidades de empleabilidad y sus competencias, sino que también en el ser lingüístico mismo hay algo que es explotado, ¿no? Y, sí. Me parece que lo que sí suma, o sí me parece que el problema de Virno para pensar esto es que Virno piensa el lenguaje en términos muy clásicos, no el trabajo. Entonces Virno no puede pensarnos a nosotros como un IP, ¿no? Virno no nos puede pensar como agentes, o sea, como individuos, para decirle a la Deleuze, ¿no? O sea, Virno está pensándonos siempre como individuos de lenguaje articulado. Me parece que ahí es el problema de Virno. Virno no puede pensarnos como estas interacciones máquina-humano que somos nosotros cuando estamos en una red social, ¿no? Que difícilmente podríamos decir que somos una persona, un sujeto, digo, como también la idea de esclavitud maquínica que labura Lazarato siguiendo a Deleuze. Digo, me parece que ahí hay como herramientas que Virno no está viendo, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el profilage, más que con la idea de sujeto trabajador, etcétera, ¿no? Como conjunto de interacciones en relación a una máquina. Ahí sí me parece que hay algo interesante de cómo ese conjunto de interacciones pueden ser pensadas como trabajo si ya no hay sujeto de ese trabajo, ¿no? ¿Quién trabaja? Trabajan los algoritmos, trabajan los diseñadores de los algoritmos, trabajamos nosotros cuando estamos en contacto con la máquina, ¿no? Me parece que ahí sí se empieza a complejizar un poco, pero de todos modos, la insistencia mía en Virno no era tanto por esto, sino o en toda esta tradición que vos laburás re bien, Andrea, digamos, más de esta idea, digamos, de la indistinción entre explotación y extracción, ¿no? Y si el capital ya no organiza la producción, ¿no? Si el capital viene como último momento, que captura, digamos, la deuda en Lazarato, los mecanismos de captura en Negri, digo, si pasa eso, también es como muy difícil pensar bien la diferencia, cuál sería, y por eso te tiraba lo del concepto ampliado de extracción, digamos, Lagau y Mesadra, ¿no? Porque ¿dónde estaría la diferencia entre explotación y desposesión? La explotación no es ya un modo de desposesión o de extracción, digo, no funciona bajo la lógica de la extracción. En ese sentido te lo tiraba, y en ese sentido te tiraba lo del feminismo y lo de Membé. A mí lo de Membé me resulta interesante, porque Membé lo que piensa es cómo se transforma, digamos, el esclavo o sea, cómo se saca al esclavo africano, a principio del capitalismo,
como un mineral, ¿no? Esa idea, digamos, me parece piola para pensar también la explotación, ¿no? O pensar, por ejemplo, el extractivismo a la clásica, como se lo piensa en América, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se extrae también, ¿no? Se extrae mineral, pero se extrae energía. Digo, como que me parece que el concepto de extracción, si lo liquidamos en el concepto de posesión de Harvey, lo liquidamos de una forma muy simple. Me parece que ahí hay como con características del capitalismo contemporáneo interesantes para pensarla de forma más compleja. Eso era la intervención, pero lo podemos charlar más largo y tendido y no hacer de esto un debate acá sobre esto. Bueno, a ver, que el capital llega después, yo con esto iría más despacio, en la medida en que hay una separación entre los medios de producción virtuales, si queremos, y reales. O sea, hay un algoritmo que no viene después. Si yo estoy con mi bicicleta, que es un medio de producción que me pertenece, mi celular, que es un medio de producción que me pertenece, y por el otro lado hay un restaurante que tiene su propio medio de producción, pero antes que eso viene un algoritmo que es de propiedad de Rappi, de Pedido Ya, de Uber Eats. Exacto, sí. Estaría, digamos, me parece que hay que tener cuidado con decir, bueno, viene después y se adueña de una riqueza que no crea, ¿no? Que no contribuye a crear hasta cierto punto. Y ahí, bueno, por otra parte, digamos, me parece que Virno, cuando habla de virtuosismo, está siempre pensando en esa capacidad de enfrentar no lo desconocido, no, el imprevisto, ¿no? Pero no al crear valor involuntariamente, a través de las capturas de elementos que nosotros ni siquiera sabemos que existen, sabemos que los estamos generando, ¿no? O sea, digamos, ahí hay una producción, una invención total del capital, o en ese caso de un pensamiento estratégico en términos políticos, cuando arman una secuencia que, si te gusta la música country o la Harley Davidson, no me gusta ser mamá, o dos de estos tres, no me acuerdo cómo era, vos sos más permeable a ciertos mensajes. Digamos, ahí hay una invención, hay una creación, ¿no? Con lo cual digo, hay una serie de superposiciones que es interesante pensar. Me parece que en torno al concepto de explotación, en términos marxianos, en términos de la tradición que más me interesa, es esa doble dimensión también del concepto de trabajo abstracto, que por un lado es una medida del valor, y por el otro lado es un terreno de antagonismo. Y me parece que es importante liquidarlo, pongámoslo así. Y por otra parte, no puede dar cuenta, por lo que, digamos, por lo que uno, digamos, se encuentra cuando analiza ciertas dinámicas absolutamente novedosas de la etapa actual del capitalismo. Me parece que no alcanza para dar cuenta de todo. Y nada, por ejemplo, a la idea de extractivismo con respecto digamos, a los datos como materia prima, o sea, como terreno a partir del cual se extrae materia prima, una de las críticas que se hacen es, bueno, ese es un flujo y no es un stock, y la naturaleza es un stock. Y por eso me parece que ahí Virno nos ayuda a dar un poco la vuelta. La naturaleza también es lo que se acumula, lo que produce efectos, y que constituye el mundo en el cual vivimos, ¿no? No sé si mundo es un concepto que puede ser aceptado por todos, viene bastante marcado, pero no importa. Y sí, no, después lo que decís vos, como siempre, Tachi, es muy, muy fecundo, da para pensar. Yo, con todas las personas con las que hablé estos temas, no logré convencer a nadie, y siempre me llevé más dudas de la que tenía al comienzo, con lo cual quizá debería ya no aceptar ningún tipo de debate sobre esto, porque salgo por atrás. ¿Puedo hacer una pregunta? Primero, bueno, agradecerte y, bueno, es muy interesante incluso cuán involucrados están. Vos muy bien lo sacaste, que esto nos implica a nosotros, esto que estamos haciendo en una plataforma de Google, transmitiendo datos,
¿no? Y cómo estamos generando valor, digamos, la acción de Google sube. Y me pareció muy interesante esta idea primero, digamos, la clasificación está muy buena de las tres tipos de plataformas. Si querés agregaría un subtipo, que son las plataformas de streaming tipo Netflix, que incluso funcionan con la lógica del algoritmo que te dicen, tenés un 98%, tanto por ciento de probabilidades de que te guste algo, y que también producen, no solamente distribuyen, sino que también producen, y que ya producen en función de ese algoritmo. Utilizan esa información ya no para distribuir contenido, sino para producir el contenido, digamos. Ahí ¿cómo se llama? Perdón, articulando transversalmente la integración. Yo no estoy escuchando. Y esto, ¿cómo planteás vos? Bueno, eso con respecto a eso, muy interesante cómo planteás el capitalismo extractivista de datos, donde el dato es una mercancía, que nosotros, todas las actividades que hacemos dentro de esas plataformas, es una mercancía, y que, mira qué interesante esto, que nos cueste, ¿no? Que incluso toda esta discusión, esta insistencia, que nos cueste ver cómo es esta extracción de valor, tiene que ver con cierta colonización de la subjetividad, en el cual ya hasta nos cuesta entender, lo damos por sentado que tenemos que hacer esto, y esto ya en la distinción del trabajo que recién discutíamos, traería también este esquema de Arendt, de la labor, el trabajo y la acción, en el cual esto ya no entra en el campo del trabajo, sino de la labor, ¿no? Digamos, ya pasa a lo que son las tareas de mantener la vida biológica. Y en relación a eso, también algo que digamos, señala que esto también es más que Virno, Lazarato, una no política, un capitalismo de la atención. El CEO de Netflix dice que su principal competencia es el sueño, ¿no? Es un capitalismo que extrae la energía de nuestro sistema nervioso, Byung-Chul Han, si querés, la psicopolítica. Y no, digamos, ese comentario, ¿qué te parecen estas cuestiones? Y sí, no sé si tengo un comentario al respecto. Sí, viste muy bien en el clavo con el ejemplo de Netflix, por ejemplo, y cuando leí que no sé si está directamente vinculado a Netflix, pero el director de La Casa de Papel dijo, si sabíamos el éxito y cómo iba a seguir esto, no hubiéramos hecho morir a Berlín. ¿No? Como, bueno, ahí es obvio que hay un algoritmo que dice quiénes son los personajes preferidos, o no sé si directamente hagan focus group sobre eso, pero... Igual, nada, ya que está me sumo. Me parece piola la idea de esa idea de no política a la Lazarato, que me parece como el punto intermedio, ¿no? Entre los análisis más de Negri, Virno, etcétera, o sea, los más clásicos, y la idea de intentar pensar ya no, digamos, un trabajador lingüístico tradicional, digamos, tradicional, por decirlo de alguna manera, un postfordista tradicional, digamos, un postfordista del siglo XX, sino este trabajador no político, ¿no? Que a eso me refería un poco recién con esta idea del profilage, ¿no? De esos que somos nosotros como sujetos, digamos, tanto de la economía de la atención, digamos, que es este tiempo cerebral disponible que ponemos a las pantallas, que ahí aparece en esa idea de tiempo cerebral disponible, aparece como de vuelta un cuerpo que trabaja, ¿no? Un cuerpo que trabaja cerebralmente, de otra forma, digamos, que emite signos, que recibe signos. Pero me parece que ahí hay como elementos también para poder pensar esa explotación o esa diferencia entre tiempo de trabajo o entre un tiempo disponible, sea cerebral, sea de atención, y
y un tiempo que es remunerado y no remunerado, más ahí, un poquito afinando lo de Virno en relación a las nuevas plataformas, ponele. Que es otro análisis que va por otro lado, que no es el SNISEC, digamos, que va más en una taxonomía de las plataformas y las formas, digamos, de cómo articulan distintos momentos de la explotación, ¿no? O sea, me parece, y de hecho, de eso que decíamos hace un rato, de que SNISEC ve que en realidad ninguna tiene futuro, ¿no? Son todas pésimas las empresas, salvo por su capacidad de monopolizar, es decir, de desposeer de datos. Y yo estoy de acuerdo, pero te hago otro ejemplo, que me parece que ahí desafía constantemente estas nuevas definiciones que están surgiendo. Las smart cities, o como se quieran definir, están repletas de cámaras. Estas cámaras captan el movimiento de las ciudades. Vos estás dando una vuelta en el centro de Barcelona como turista, que es una de las ciudades donde más cámaras y algoritmos aplicados a la movilidad urbana hay, por lo que me dicen, y estás produciendo datos que posteriormente son... Con lo cual, ahí tampoco es atención. Por ahí vos estás ahí en un fin de semana en Barcelona, ya alimentaste unas cuantas plataformas, unos cuantos algoritmos con tu búsqueda, con tu reserva, con tu tarjeta de crédito, todo eso, y después decís, bueno, che, acá no hay café, salgo a comprarlo al Corte Inglés, y ahí capturan tu movimiento, entras en un flujo y pasa a ser, digamos, el material a partir de lo cual se elaboran determinados modelos que exceden completamente nuestra comprensión, inclusive. Con lo cual, por eso que para mí es como esa lógica de desposesión atraviesa todo el campo y ahí reconfigura formas de explotación, digamos, de relación más clásica de cuerpo a cuerpo, capital-trabajo, y surgen sobre este terreno otras nuevas. ¿No? Pero a mí eso la que yo te hago, André, ahí es porque eso no sería explotación. Porque eso que estás contando vos, ponele, eso se hacía en los años 90 en los shopping malls. Eso fue una gran tecnología de cómo organizar las vidrieras de los shopping, ¿no? Cómo organizar la circulación en los flujos en los shopping. Las primeras cámaras, después de las prisiones, pasan a los shopping. Hay un laburo interesante de Harun Farocki, el documentalista alemán, ¿no? De cómo de la prisión, como forma de vigilancia, la cámara como forma de vigilancia, a la cámara dentro del shopping. Entonces lo que se hacía era eso, ¿no? Observar flujos de circulación dentro del shopping. Entonces, bueno, acá le pongamos una planta. Entonces la gente va a virar y se va a poner, es como un momento de transición entre la vigilancia urbana a cielo abierto y la del mall, ¿no? Entonces, bueno, acá la gente va a mirar la oferta de Levi's. Si vos le pones, se va a detener acá, va a comprar, qué sé yo. De vuelta es lo mismo, uno puede decir, pero ¿por qué diríamos que ese es el simple caminar no es explotado, ¿no? El simple transitar por la ciudad no es explotado, ¿no? ¿Por qué sería desposesión? Y no diríamos que ahí hay una explotación, hay un trabajo no remunerado, que ese trabajo consiste en dar vuelta por la ciudad o en salir a correr con el Google Fit prendido, ¿no? Que va a medir tus pasos, tus pulsaciones, etcétera, ¿no? Digo, y eso, a mí yo me refiero a eso como zona de indeterminación, donde digamos, es muy difícil aislar las dos lógicas, pero hay otro plan que todas nuestras interacciones a partir de dispositivos son, no sé si todas, pero un número impresionante de nuestro día y en varias, digamos, plataformas al mismo tiempo, es capturado y por ahí es puesto a valor en 20 años cuando nuevos significados se encuentran o se creen o se inventen. Entonces ahí me parece que, o sea, tu trabajo por ahí de cliente de un mall, puedo ya entender que ahí hay la producción de cierto valor de uso directo. Distinto es cuando captan cualquier interacción y después vaya uno a saber si sirve, si no sirve. ¿Me entendés? Como cuando tampoco es voluntario lo que... O sea, cuando captan cosas nuestras que no son voluntarias, cuando nosotros hacemos lo posible para que no nos capten. No quiero hacerla larga, pero esa es la idea de virtuosismo, ¿no? Cuando Virno dice, ¿qué hace un pianista? No produce un valor de uso. O sea, justamente interpreta, ¿no? No hay obra. Esa es la idea del virtuoso, ¿no? No hay obra. Este trabajador virtuoso es eso, un trabajador que en su simple deambular, un simple paseante, diríamos, para decirlo más benjaminianamente, ¿no? La explotación del paseante, diría Horacio González.
Digo, en su simple flanerí por la ciudad se vuelve un trabajador. Digo, esa es la idea. El que corre se vuelve un trabajador, el que va al shopping se vuelve un trabajador. Digo, y ahí es donde me parece que se vuelve como muy gráfica esa idea de la no distinción entre tiempo de vida y tiempo de trabajo, ¿no? Porque todo eso que no era trabajo, que el capital no organizaba, digamos, que era el simple vivir, podemos decir, la interacciones lingüísticas, comunicacionales, el pasear, el andar, el ir a un museo, ¿no? Digo, qué sé yo, todo eso que no era trabajo, de golpe puede ser explotado. Y subrayo, explotado, ¿no? Digo, puede ser fuente de una producción, de una plusvalía. Digo, en ese sentido, te jodía como romper, ¿no? O sea, ¿por qué volver a Harvey? Porque me parece que Harvey al revés piensa la explotación en los términos más clásicos. Pero bueno, es una discusión larga, que creo que por ahí no sé si a todos les interesa, así que la podemos continuar, a los dos nos interesan estos mismos temas. Sí, igual yo siempre tengo la sensación de que cuando uno escribe, y escribe hace 20 años, estas cosas, está pensando de alguna manera en un trabajador de nuevo tipo, pero en un trabajador en el sentido clásico. Siempre me queda esta sensación, que logra arrojar luz sobre cuestiones completamente nuevas, pero piensa el trabajador en un sentido clásico. Sí, no lo piensa como alguien que genera la tierra a partir del cual se sacan nuevas materias primas, por decirlo con Harvey. Bueno, yo me sumo ahora que pude calmar un poco acá el tema. Yo, digamos, también creo que lo de Harvey en gran medida también responde a otro tipo de forma de pensar el trabajo y el capitalismo que como que, no, que es previo a las plataformas y que es previo a la posibilidad de pensar un concepto ampliado de extracción como planteaba Oyemi en relación a los trabajos de Metzara y Nilsson, Metzara y Gago, y a pensar esa articulación quizás entre los sectores más desterritorializados del capital y de formas más serviles de la explotación tradicional, ¿no? O sea, como que eso que Metzara piensa como las fronteras como espacios paradigmáticos del capitalismo, no desde la lógica de la mera desposesión, sino de ese entramado de extracciones múltiples que tienen que ver con las nuevas formas de explotación, justamente. Igual, en ese sentido, yo también lo que te quería preguntar, porque yo sé que vos estuviste haciendo un laburo, digamos, con trabajadores, digamos, de estas plataformas, y bueno, cómo, digo, porque también está, digamos, el aspecto, si vos querés, objetivo, que tiene que ver con esta extracción que se produce, también después está cómo lo vive el trabajador, digamos, que creo que es lo que menos, por lo menos, sobre lo que menos hemos leído, ¿no? Cuando leemos sobre plataformas, siempre estamos leyendo sobre las lógicas de producción y extracción de datos, de la minería de datos, bueno, sobre estas clasificaciones que hace Sonitzek sobre los distintos tipos de plataformas, los monopolios, pero digo, desde tu experiencia como laburando más en el campo, también qué ves ahí en términos de subjetividad, qué ves ahí en términos de resistencia, qué ves ahí en términos de conciencia, por usar un término clásico. Digo, ¿cómo vive el trabajador esta situación? ¿La vive como una situación de explotación? ¿La vive como una situación de autonomía? Pues me acuerdo, por ejemplo, Metzara planteaba esto, ¿no? Él decía, bueno, en realidad uno analiza la lógica de Uber, digamos, toda la forma, ¿no? Esta lógica de cómo la empresa, digamos, no, esto que vos también en tu texto, la empresa más grande
de taxi del mundo no tiene ningún vehículo. Y a la vez, digamos, no tiene ninguna relación contractual con los trabajadores y no les paga ningún tipo no sé, de obra social o de lo que se pague en el resto del mundo. Leyes sociales, en general. Son trabajadores autónomos, sin relación de dependencia, que tienen que además poner su propio auto, que su propio capital muchas veces a trabajar. Pero digamos lo que él decía, bueno, pero vos te sentás a hablar con un trabajador de Uber y te dice, o gente que antes trabajaba para una empresa de taxi y te dice que nunca fue tan bueno su trabajo como ahora que trabaja para Uber, digamos. Entonces, digo, ¿vos percibiste algo de esto en tu investigación? ¿Cómo lo viste esto? Y hay varias cuestiones, varias etapas, varios, obviamente, tipos de sujeto, una especificidad quizá latinoamericana respecto a los estudios europeos. Y en primera instancia tuve que un poco reorganizar mi categoría en la medida en que cuando yo le iba a preguntar, ¿no? ¿Vos te sentís el empresario o la empresaria de ti mismo o ti misma? No, digo, cuando yo decía, ¿te sentís tu propio jefe o tu propia jefa? La mayoría te dicen que sí. Y esto yo lo pensaba en los términos de ser el empresario de sí mismo, de sí misma. En cambio, muchos hacen coexistir estas dos definiciones. O sea, que por un lado tienen muy claro estar trabajando para Uber, para Rappi. Nada, si eso es un verso, que yo soy mi propio dueño. Digamos, no, yo trabajo para ellos. Por otra parte, sí hay cierta, digamos, se aprecia la libertad de decir, bueno, hoy no trabajo. Cosas que quien está acostumbrado o acostumbrada a un trabajo clásico, digamos, no tiene esa posibilidad. Decir, nada, ayer me fue bien, hoy voy al cine con mis panas, con mi pareja o quien sea. Con lo cual, hay cierto goce efectivo de esta libertad, que es la libertad que es la principal propaganda de estas empresas. Por otra parte, digamos, hay un pequeño segmento, mi muestra ya no era grande, con lo cual hay un pequeño segmento, en cambio, que sí, directamente incorporó el relato, que es una etapa de tránsito en su crecimiento personal. Y me acuerdo de una chica venezolana que me decía, yo estoy acá momentáneamente, mi objetivo es abrir una boutique en Madrid, ¿no? Con lo cual, digamos, ahí hay de todo. Cierta base de reclamo respecto a la plataforma es bastante compartida, pero se mezcla ahí a la vez con cierto prejuicio contra los sindicatos, tal y como lo piensan, sobre todo los extranjeros, mientras que, por ejemplo, los argentinos dicen, no, bueno, sindicatos sí, pero cuando te defiende el sindicato tenés condiciones mejores, porque por ahí vienen de un tiempo indeterminado, de un contrato clásico en otro ámbito de la industria o de los servicios. Con lo cual, digamos, depende mucho de cuál es el recorrido personal. Hay cierto reclamo que sí está ahí dando vuelta en todos, pero digamos, se están dando varias organizaciones, se están dando varias... hay colectivos autoorganizados, hay un sindicato que es AP, que nace específicamente para los trabajadores de las plataformas, hay un sindicato que es ASIM, que es el sindicato de motoqueros, que trató de meterse, de jugar muy fuerte, y están, digamos, grupos más vinculados al frente de izquierda, con lo cual, digamos, ahí hay un equilibrio bastante precario. Hay una base de reclamos que es compartida, una voluntad de libertad, de no estar sometidos a las condiciones del trabajo clásico, a la idea, sobre todo en una primera etapa,
que parece que está terminando, pero que no es un trabajo de mierda, como uno piensa cuando se acerca para empezar digamos, el trabajo de campo. Y por otra parte, bueno, hay que tener en cuenta, no sé bien eso en términos cuantitativos cómo incide, pero que un 80% de los trabajadores de Rappi son venezolanos, con lo cual llegan con un conjunto de prejuicios con respecto a la política y con un conjunto ya digamos, de creencia, de una perspectiva política que, digamos, no coincide muy bien con eso de armar reclamos colectivos contra el capital. Sin embargo, sí se ha dado, por ejemplo, de algunos chiques que participaron en la creación del sindicato API, que estuvieron marchando contra API, al otro día marchando por Guaidó. Por lo cual eso, ¿no? Se presenta como bastante particular desde un punto de vista como el mío, que llegaba ahí también lleno de prejuicios, ¿no? Ya de verdades a demostrar, y que todas fueron pata para arriba. Y no tengo muchas conclusiones sobre eso, digamos, es un tema muy, digamos, que estoy siguiendo, ahora desde casa es un poco más difícil, pero más o menos tengo algunos contactos, pero sí, no tengo mucho más que decir sobre eso. Lo que sí quiero decir es eso, con respecto de la puesta al trabajo del virtuosismo, ¿no? El trabajo del algoritmo pone en conexión un vendedor, un comprador y un transportador, por así decirlo. Ahora, la manera en que se lleva a cabo el trabajo sí es absolutamente autoorganizada. Ahí sí. Ahí digamos, se basa absolutamente en la capacidad de enfrentar a una situación imprevista. Es más, todos los problemas con la lógica de funcionamiento de la plataforma, hay una chica que escribió un poema contra Rappi, contra el servicio técnico de Rappi, en el cual le desea que se le prenda fuego las casas, no sé qué. O sea, hay un odio total hacia el soporte técnico, y todo, digamos, el servicio en sí digamos, estriba en la circulación estratégica de informaciones entre ellos. O sea, como que vos ves a alguien con tu misma mochila en la calle, tenés un problema sobre cómo pagar la deuda, cómo podés desbloquear un servicio de alguien que ya había sido pagado, y a vos te piden que le exija la plata, y como que es como de conocimiento del paño, y que es absolutamente, se basa sobre la circulación de información entre ellos, inclusive vía otra plataforma, como Facebook, como los grupos de WhatsApp. Y por otra parte, digamos, está un uso estratégico de otras plataformas, o sea, que usan Waze, básicamente, un poco menos Google Maps, para desplazarse en la ciudad, que usan WhatsApp y Facebook para comunicar entre ellos, y todo, digamos, es algo del cual el capital extrae valor sin organizar directamente. Pero que, vuelvo a lo que planteo, estamos muy lejos de poder postular una vuelta a algo que en términos marxianos podemos definir subsunción formal, porque ahí está todo entremezclado, digamos, hay una coexistencia de las dos subsunciones, porque antes también está el capital con su algoritmo, que te organiza el medio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quieren hacerle a Andrea. Me parece interesante toda la... Lula, ¿querés hacer una pregunta? No, por favor, te dejo. No te escucho, Lola. No sé por qué no se escucha.
Bueno, si no la podés escribir. Bueno, preguntá vos, Rick, entonces. Dijo que sale y vuelve a entrar. No, toda esta discusión en torno al trabajo y también cómo operan todas nuestras visiones del trabajo, como si además nosotros fuéramos obreros de la fábrica, ¿no? Digamos, como que si también nuestro trabajo no tuviera, digamos, si no escribiéramos, no dedicáramos una cantidad de horas hombre a escribir artículos que después mi padre me pregunta cuánto te pagaron por hacerlo, ¿no? Como si ese no, digamos, porque no sé qué concepción del trabajo estamos, ¿no? Y toda esta discusión de Berger sobre shit shops, como que el nuestro tiene cosas copadas y no tan copadas. No, la dejo Lula. Lula se congela. Hola, ¿a mí me escuchan? No. Sí, ahora sí. Sí. ¿Sin estar? Te escuchamos. Bueno, no sé. Dale, buenísimo. No, les decía que era una pavada porque en realidad no manejo mucho el tema, toco muy de oído y recién últimamente he estado como leyendo un poco más sobre capitalismo de plataformas. Pero así muy superficialmente, quizás para yo entenderlo un poco más en relación a Yo la no, generación de datos y esa no me acuerdo si era no sé si era Harvey o no cómo se pronuncia de datos, no me acuerdo quién era yo no, de los autores. yo estoy escuchando muy mal, no sé ustedes. Esa posibilidad de como proteger. Sí, yo creo, Lula, si vos nos escuchás, No, sí, me parece que para cómo justo Mati está con Bruno, No, por ahí se puede escribir la pregunta. Por ahí o escriban la pregunta o apaguemos las cámaras un toque para que No, pero es por la ahí conexión se de Lula, escuche Mati, mejor lo de no, Lula. no va a cambiar. Bueno. Bueno, se la escucha que está tipeando. Sí, mucho mejor que cuando hablaba, aparte. Sí. Y decir tu pregunta. Bueno, a ver, esperémosla un toque y... Muy bueno igual, Andrea, yo por lo menos me voy lleno de preguntas, igual que vos, supongo. Sí, igual que yo, siempre. No sé cómo no estoy en condiciones de defender lo que planteo para convencer a nadie. Es que no, tampoco quiero convencer, ¿no? Me parece que es enriquecedor, pero debería un poco llegar a cerrar algo. No sé, que lo cerré, básicamente, pero las dudas de los demás No, y porque hoy no estaba Julia, porque si hubiese estado Julia, a su vez, hubiese tenido un montón de objeciones por el uso de los conceptos marxistas. Del otro lado, o sea, tuviésemos como... La posibilidad de... Dicho yo. Che, ahí se te está viendo bien, Lula, y escuchando, ¿eh? Así que si querés hablar. Bien. A ver, uy, porque escribirlo es Bien, un ahí vas. embole. Sí, ahora parece bien. No hay nada metálico. Bueno, vamos a intentarlo. Lo que decía es que no es un tema que yo maneje en absoluto, que he leído últimamente algunas cosas sobre capitalismo de plataformas, pero vos creo que sobre el final de la exposición, que yo disfruté un montón, porque el texto lo leí por etapas y te terminé de entender ahora cuando te escuché, creo que fue como muy claro.
Sobre el final hablabas de esto de minería de datos, creo que era Schneider, no me Sí. acuerdo cómo es el autor, que habla de minería de datos y de esa noción de desposesión. Entonces la posibilidad de que todos esos datos que son generados involuntariamente y que pueden quedar, vos decías, bueno, a futuro, y quizás no a futuro, podría ser retrospectivamente, disponibles para la apropiación del capital, pudieran ser considerados bienes comunes. Creo que eso decías como una posibilidad. Entonces, digo, ahí a mí me surgió, tampoco un tema que maneje tanto, digamos, la teoría general de los bienes comunes, sí, quizás algunos casos en que se ha considerado la propiedad común o la idea, no tanto de propiedad, sino de bien común, como eso que no puede ser apropiable, como ese límite a la apropiación del capital. Y entonces, digo, en un punto en esta discusión que ustedes trababan con Mati, con Emi, perdón, en relación a si era trabajo o no era trabajo, me parecía que en función de qué es lo que digamos, las consecuencias son bien distintas, ¿no? En función también de cuáles son los límites de la apropiación del capital, porque desde el punto de vista del trabajador, lo que se disputa es la plusvalía. Pero hay una disputa en todo caso sobre un valor o una propiedad y no sobre no es el límite a la apropiabilidad, digamos, que es lo que se pone en juego con la idea de minería de datos o de esos datos. Digo, no sé si hay algo de eso en medio, pero yo estaba intentando pensar, bueno, qué es lo que estaba en juego y quizás intentando pensar, bueno, qué tipo de formalizaciones jurídicas podrían estar en juego a partir de que algo se considere trabajo o no, incluso considerando que todo, de esto que vos decías, bueno, el trabajo tampoco es algo que viene dado, sino que es una disputa y esa disputa nos interesa porque habilita algunas cosas, ¿no? Digo, iba un poco por ahí, no sé si yo estoy muy desorientada con cómo, digamos, el diagnóstico, podríamos decir. Es eso, básicamente, que se trata para mí de plantear, ahí ya desde un punto de vista político y menos, digamos, analítico, dos lógicas distintas de enfrentar esas dos lógicas. Por un lado, pensar qué podemos hacer con esa riqueza común y también el tema de las instituciones, del común, vuelve a ser central. Por el otro lado, yo me resisto un poco, y ahí sí me parece que vos lo pusiste en palabras mejor que yo, me resisto un poco a dar una definición de trabajo, porque el trabajo es donde hay, para mí, reclamo para que sea trabajo. O sea, para mí no podemos dar definiciones de antemano de lo que es trabajo, pero por otra parte sí podemos decir, ahí tiene que funcionar otra lógica política inclusive, ¿no? Y sí, no sé si tengo mucho que agregar. Eso de Strange, digamos, el que básicamente el capitalismo de plataforma, él escribió este libro que se llama así y se atribuye un poco a él la definición, y él habla de que los datos son la materia prima del nuevo capital. Él para mí tiene el límite de que él liquida lo que es el trabajo en Marx en 4 líneas. Digo, no, está bien, me parece mucho, pero sí, para mí toca algunos puntos que son clave para pensar. Y uno de esos es justamente eso de pensar como datos. Y ahí, que los datos como materia prima. Y yo digo, bueno, si es materia prima, es una materia prima, obviamente, que implica pensar la naturaleza de otra manera, y, bueno, implica pensarlo como naturaleza que, en tanto común, no debería poder ser apropiable, y deberíamos preguntarnos colectivamente qué hacer con esto. Para mí, el contexto de la pandemia da un poco el punto de eso, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es cierto lo que escribe Byung-Chul Han, el coreano, y obviamente ahí trae a colación todo otro tema de privacidad sobre los cuales no me meto, pero parece que el manejo de los datos para enfrentar la pandemia fue bastante exitoso. No sé si la aceptamos así, si la cuestionamos. Yo no me dediqué muy en profundidad a analizar lo que se debatió sobre la pandemia. Pero ahí sí parece que hay una forma de darle un uso colectivo a los datos. Y por otra parte, también podríamos pensar que estos datos podrían ser usados desde ya, no solamente, digamos, en futuro, ¿no? Para pensar, no sé, cómo prevenir algunas enfermedades en vez de dejarlos a la prepaga. Pero, digamos,
en un sinnúmero de casos que a mí me excede totalmente la cuestión, ¿no? Yo trato de pensar la lógica, pero no sé nada de esto, como repito, quizás debería tomar un curso, no sé, de informática por lo menos para saber qué es esto, pero digo, me parece claro que ahí hay algo que nos pertenece. Me parece ahí interesante lo de Lula, no quiero parecer un groupie de Mezzadra y Gago, pero me parece que una de las cosas interesantes que tiene pensar esa idea de un concepto ampliado de extracción es que permite articular, la idea es que permite articular distintas luchas, distintas formas de oponerse al capital. Oponerse al capital en términos de lógicas extractivas, sea de extractiva de minería tradicional, sea extractiva de monocultivo, sea minería de datos, y sea al capital como en la relación capital-trabajo, ¿no? Me parece que ahí esa idea de ampliar el concepto de extracción es, por lo tanto, no tenemos dos lógicas, no hay dos formas de oponerse al capital, oponerle los bienes comunes inapropiables y el trabajo explotado, sino articular, digamos, esas dos lógicas y poder pensar que son todas formas, digamos, el capital siempre opera de forma extractiva y por lo tanto, digamos, articular las luchas urbanas con las luchas ecoterritoriales, con las luchas de la minería de datos, digamos. Me parece que es la propuesta política de un concepto amplio de extracción. Respondiendo un poco a lo de Lula, digamos, igual me parece que sí son debates reinteresantes, jurídicos y políticos, digamos, de cómo, si estas son las formas de explotación y o extracción o extractivismo, digamos, me parece como también interesante del otro lado, digamos, por lo tanto, cómo se dan las luchas frente a... No terminamos quedando como un poco enganchados también en una cuestión de, bueno, dependiendo cómo sea es la lucha que vamos a tener y hacemos depender demasiado la lucha de cuál sea la, digamos, quizás es como muy enganchados, un esquema puede ser muy marciano, y no pensarlo en términos de su polivalencia, es decir, bueno, de repente en un determinado colectivo pega más que sea pensado como trabajo, por lo que sea, políticamente es potente, y es potente no solo para que eso sea considerado trabajo, para dar una disputa, para recuperar de la propiabilidad del capital algo, y en otro contexto puede ser pensado de otra manera. Digo, ahí no hay algo que termina como sesgando desde el punto de vista del marxismo, quizás la cuestión de esa verdad, ¿no? Digamos que en función de esa verdad se despliega lo político, digo, porque por momentos siento que volvemos a caer en eso. Bueno, si es o no es lo que va a hacer depender el éxito de una disputa política y, no sé, en otras categorías me cuesta pensarlo así. Eso que es algo productivo en la disputa política misma, pero no sé. Sí, por ejemplo, la posición de algunas es que, bueno, si pensamos que todo es trabajo porque eso habilita la demanda de una renta básica, ¿no? Y es gente, digamos, que tiene mucho más peso que yo en el debate, con lo cual siempre tengo que un poco medir la palabra, ¿no? Tampoco quiero liquidar cuestiones, pero no sé si me produce tantos problemas eso de pensar de que hay una colonización de un común que nos pertenece y que a partir de eso damos una batalla para que nos largues unos mangos. Digamos, dicho en términos bastante burdos. Por otra parte, no, ninguna otra parte, no sé qué quiere decir. Acá dice que me está pegando a mí, pero no entiendo por qué. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Yo o Luciana? No, vos. Yo, no, ¿por qué? No me permitiría, primero que nada. Si estuviera en desacuerdo con vos, cosa que no puede pasar porque si no asumiría que me estoy equivocando y de todas maneras te lo diría en privado. Bueno, me parece muy bien. Acá el que quiso meter cizaña fue el doctor Saki, pero... no, qué sé yo, también me parece interesante toda esta discusión en torno a si, digo, lo que vos decías, ¿no? Si una renta de ciudadanía debe estar basada todavía en el imaginario que el trabajo es lo que la legitima, o si
o si justamente una renta básica tiene que ver con otra cosa, ¿no? También, de alguna manera, es como que muchas veces se trata de legitimar esto en base a argumentos totalmente capitalistas también. ¿No? O sea, uno escucha que bueno, que todo ese dinero en realidad lo que hace es sostener también el consumo, o sea, sostener la demanda de una producción. No, está bien, yo entiendo igual que en términos estratégicos poder venderlo así, ¿no? Porque fíjate que si no, ya digamos, querer cobrar un impuesto o intervenir en una empresa fraudulenta genera, digamos, movilizaciones en contra que, digo, si no vamos por el lado de convencerlo de que es bueno para el capital, no vamos a llegar a ningún lado, pero digo, al interior también, digamos, de una izquierda, digamos, no sé si llamarla postmarxista, pero bueno, que pueda pensar que el trabajo no es necesariamente el articulador de cualquier instancia de lucha política. O sea, me parece relevante eso, ¿no? De cómo, bueno, vos decías, bueno, hay un común ahí que está puesto, que está siendo explotado y por lo tanto, y eso independientemente del carácter de trabajador o no, de lo que yo hago es trabajo o no. Entonces, como que también yo veo por ahí que oscilamos entre una definición súper ampliada de trabajo, que también habilita, digamos, pensar una forma ampliada de explotación, y después es como que también, como que decía al principio, ¿no? Respecto, o sea, como, bueno, si todo es trabajo, al final, ¿qué es el trabajo? O sea, si navegar por internet es trabajo, bueno, entonces hay que ver al interior de ese universo que es trabajo, cuáles son las formas de explotación, cuáles son las formas de resistencia frente a esa forma de explotación. Y también hay que pensar un poco, digamos, eso ya es más banalmente quizá, pero ¿qué tipo de alianzas se pueden tejer ahí? O sea, yo estoy en el sofá esperando el sushi con lluvia y el lechi que me lo trae en bicicleta y yo somos dos trabajadores porque generamos los dos datos mientras tanto. Ahora, me parece complejo eso por pensarlo. O sea, ¿cómo se lo planteo yo cuando bajo? Y que ¿no? Digo, bueno, somos los dos trabajadores, todo bien. Y yo vuelvo, y, como es, me parece complejo eso. O sea, pensar en el tema de qué alianzas se pueden tejer no es secundario para mí. Y pensar que ahí hay una riqueza que podría ser usada, digamos, o sea, cuyo uso puede ser debatido y en términos políticos, o sea, político en su sentido más amplio, de una decisión colectiva desde abajo, y es distinto que reivindicarle a Rappi que suba del 100% el pedido básico. Lo cual no es que no se inserte en un mismo esquema de capital de plataforma, ¿no? Modifiqué un poco, creo que la versión que le mandé a ustedes todavía no había estado tan, no había sido tan meticuloso con eso, después como que traté de no hablar de doble lógica, o sea, no traté de no hablar de dos lógicas, porque la lógica es una, y traté de hablar de dos dimensiones que entran en la misma lógica. Me pareció como que eso un poco me exponía menos a los palos, digamos, de que me están dando cada vez que hablo de estas cosas. No, me parece muy fecundo pensar que la lógica es una, el capital, digamos, hay una lógica, pero dentro de esas se articulan varias dimensiones distintas, varios capitalismos históricos y geográficos distintos, y todo eso hay que tenerlos en cuenta porque también las luchas son distintas. Y para mí la lucha que se tiene que dar para reapropiarnos de los datos que nosotros generamos voluntaria o involuntariamente es distinta de la lucha del trabajo acá, perdónenme, en un sentido más coloquial, que bueno, tengo un capital al frente y quiero otras condiciones, quiero ensanchar el valor del trabajo abstracto, así dicho de la manera más burda y más clásica.
Lo dijo medio en joda en el chat ahí, Andrea, pero ponía que eso es el peronismo, básicamente. Pero lo voy a sostener ahora un poco más argumentalmente. Digo, la idea de que el que está en el sillón esperando el sushi y el que viene en bicicleta, pero primero lo dije en chiste, como diciendo, bueno, es una alianza policlasista, pero en realidad pensando en las lógicas de extracción del capital contemporáneamente, o para pensar en el 99%, como dirían las compañeras feministas, digo, también tenemos que poder pensar que también hay digamos, trabajo quizá en el que está esperando, o que hay producción de valor en la interacción con las plataformas, digamos. Me parece que ese también hay que poder pensarlo para poder también pensar cómo operan las plataformas produciendo ese valor, ¿no? Porque también, si no, tampoco habría Uber si no hubiese ese otro prosumidor, si querés ponerle, que está pidiendo la comida, ¿no? Digo, ese consumidor que está generando datos y de esa forma, me parece que entiendo políticamente la diferencia es importante, obviamente, no es lo mismo un sindicato de repartidores, y ahí también un poco lo que planteaba Lula, ¿no? Porque es interesante plantear lo que es trabajo, porque también es posible pensar un sindicato, porque es pensable formas de organización colectiva de los trabajadores en bicicleta, o de los riders, digamos, etcétera. Pero bueno, pero también me parece como, no sería necesario poder pensar también cómo darle un sentido a ese consumidor que de alguna forma también es un poco esclavo de esas plataformas, en su comodidad, ¿no? Pero también hay algo ahí de que está produciendo, digo, está haciéndolo de todos modos, ¿no? O sea, no quiero, me parece como re clara tu distinción, Andrea, ¿no? Como decir, no boludemos, ¿no? Una cosa es estar en bicicleta bajo la lluvia y otra cosa es estar en el sofá en casa. Está clarísimo eso. Pero de todos modos, en las lógicas de extracción, de producción de valor del capitalismo contemporáneo, bueno, pensemos también qué le pasa a ese otro que está en el sofá, o tampoco nos imaginemos también la publicidad de Uber, porque el que pide tampoco está en el sofá, quizás está laburando, haciendo otro trabajo, está produciendo en la computadora todo el tiempo, alienado en su casa, porque ya no hay espacio de trabajo, la pandemia lo demuestra de forma más clara, y entonces está obligado a pedir la comida afuera, porque el lugar de trabajo es el mismo lugar de lo que era la cocina tradicionalmente, digo, me parece que como que me gustó tu argumento, pero me suena también a clásico, ¿no? O sea, como una cosa del trabajador y otra cosa está en el sillón. Bueno. No, pero ojo, yo no hablé de eso en esos términos, ¿eh? Yo dije, hay un punto en el cual se vuelve borroso el límite. Rechazo eso de trazar una línea y decir, acá hay trabajo y acá no. Me parece fecundo pensar donde hay digamos, en algunos casos hay la producción de un objeto, de un valor de uso, de un objeto dotado de realidad, inclusive virtual, ¿no? Poner un like, repostear, pedir algo. Por otra parte, digamos, hay cosas que nos exceden totalmente. O sea, el tema de estar anotados en algunas páginas, de las cuales no podemos no estar anotados, y entregamos ciertos datos que producen valor, por ejemplo, ¿no? Y eso lo producen, digamos, no sé. O, por ejemplo, hagamos otro ejemplo. A mí me llegan propagandas de muchos productos para el pelo. Porque probablemente hay un sistema de lector óptico de Facebook que es la foto donde aparezco de los últimos años me falta, pero o sea, estoy laburando en la medida en que vamos a las jornadas a Mar del Plata. Vos y yo nos tomamos una foto, Sachi, vos la publicás en Facebook, Facebook registra que ahí está Fayoli Andrea. Me complica, por eso digo, entramos en una zona de indeterminación y eso crea valor porque mi perfil lo venden a empresas que comercializan productos para el pelo, ¿sí? Tenía un jefe cuando hacía una pasantía que había pasado justo en esos años un umbral etario que le empezaron a caer por propaganda de Viagra, ¿no? Porque él estaba registrado con una determinada fecha de nacimiento y se ve que las estadísticas dan que a partir de esa fecha, a partir de esa edad es mucho más probable tener problemas de naturaleza sexual de ese tipo. Y entonces, ahí le empezaron a caer. Estaba laburando porque él se anotó con su propia fecha de nacimiento. ¿Me entendés? Como que no estoy diciendo que no. O sea, estoy diciendo que me parece productivo como evitar trazar esta línea. Y pensamos que hay dos lógicas
O sea, una lógica doble, dos dimensiones que operan constantemente juntas y que lo que es o no trabajo lo deciden las luchas. Es decir, si mañana hay un conjunto de pelados de Frente de Liberación del Cuero Cabelludo que dice, bueno, nosotros vamos a pelear para que se reconozca nuestro... Bueno, entonces yo ahí la rompo, ¿no? Me pongo al frente, pero digo, ahí... Bien, totalmente de acuerdo. Estoy cayendo en el ridículo, pero digamos, para... No, pero ahí va. Y creo que responde incluso a lo que decía Luciana. Finalmente no es la definición axiomática, sino las luchas las que determinen, en todo caso, si lo vamos a considerar trabajo y vamos a organizar la lucha de esta forma, o si lo vamos a considerar bien común y vamos a organizar la lucha en otros términos. Digamos, lo que hacemos nosotros, ¿no? Y sobre todo lo que hace lucha, porque no lo podemos hacer nosotros 5, 6, no sé cuántos somos online ahora, ¿no? Digo, sería bastante... No sé, eso es un poco... No llegamos a un partido, claramente. ¿Cómo? El debate actual no es un partido ni un Estado. No, claro, por eso digo. Pero aún así, siendo que la mitad de la gente se conectó, ¿no? O sea, son ustedes 3 y yo invitado, ya no estamos de acuerdo, con lo cual imagínate si podemos decir nosotros lo que es el trabajo o no. Pero cuando salen 500, cuando copan la Avenida Paulista, los repartidores de Rappi Globo, es otra cosa. Bueno, yo creo que me quedé sin preguntas y sin intervenciones, ya hice suficiente hoy. Trabajé mucho. Sí, hoy trabajaste. No, ahora tengo que terminar de ver una serie, así que a full estoy con la productividad. No, bueno, creo que me queda siempre esta duda, ¿no? O sea, entiendo como esta lucha estratégica por el reconocimiento en tanto trabajadores, pero también cuando ibas más al rédito de ciudadanía y qué sé yo, es como que a mí me parece que debería ser poder legitimarse el derecho a la subsistencia fuera de la lógica del trabajo. Eso es lo que yo trataba de apuntar con mi comentario anterior, digamos. Y nada, eso lo aclaro por si no se entendió lo que quise decir con eso. Sí, yo entendí y me parece que no hay contradicción en esto. O sea, con lo que pienso yo no hay contradicción con la idea de reclamar para el derecho a existir afuera de la sociedad del trabajo. Bueno, Andrea, si Lula no tiene otra pregunta o comentario, damos por finalizado este encuentro y te agradecemos nuevamente. Y si querés, te aplaudimos a micrófono abierto para que te vayas contento. No, yo esto no lo pido, pero en el momento en que vi al doctor Saki que me estaba aplaudiendo, digo, bueno, en el micrófono. Bueno, te aplaudimos. Gracias, Andrea. Un placer y un privilegio, chiques. No, muchas gracias.